Los migrantes mexicanos, como dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le están quitando oportunidades de empleo a los Estados Unidos. Las estadísticas, las cifras, los hechos muestran lo contrario. Nuestra mano de obra complementa la economía de los Estados Unidos. Un análisis en hashtag Tu economía en juego. Un fenómeno que afecta al mundo es la migración. Y esto se debe a la desigualdad que hay en la economía y que pues, se refleja en esta necesidad de ir a buscar empleos. Vaya que los mexicanos lo sabemos por la importancia que tienen los migrantes en la economía de los Estados Unidos, que aportan el 10% de la riqueza de ese país. Las tendencias y los fenómenos que impactan a las corporaciones en los Estados Unidos, sobre todo cuando se cruzan estos fenómenos de reclutamiento, selección de personal, con la migración de los mexicanos que van a ese país a trabajar. Vamos a hablar de eso. Comenzamos. En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu economía en juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Qué gusto acompañarlo en esta noche. Pues estamos aquí ya en hashtag Tu economía en juego y como siempre un verdadero placer. Hoy el tema es un tema importante, un tema que tiene que ver con pues, el capital humano y la aportación que tiene el capital humano para generar riqueza. Esto en el contexto de los nuevos ataques del presidente Donald Trump en contra de México, en contra de nuestros migrantes, del famoso muro. Y para platicar de este tema hoy nos acompaña Eric Guerrero, que no requiere presentaciones, analista financiero. Eric, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Muchas gracias, es para mí un honor estar aquí ante ustedes. Gracias, Eric, y pues Carlos Mota, muchas gracias, Carlos, muy buenas noches. Y mi tocayo Alberto Barranco, tocayo, qué gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues empezamos contigo, Eric, que eres el invitado. ¿Cómo ves el tema de pues, el capital humano para generar riqueza? ¿Qué tanto es la aportación del mexicano en la economía de los Estados Unidos? Que este es el punto, porque pues se habla con demérito de que pues, los trabajadores mexicanos les quitan empleos a los americanos, pero esta es una visión medio cerrada, digamos, o equivocada, ¿verdad?, del tema migrante, ¿verdad? Completamente. El título del programa me encanta, está genial porque lo que está en juego es la economía de Estados Unidos. Se están jugando su futuro, se van a dar un tiro en el pie. Con todos esos obstáculos a la libre a los inmigrantes, lo que pueden hacer es disminuir la rentabilidad del capital. Digo, y todos sabemos que para tener crecimiento económico se tiene que formar capital invertido se traduce en crecimiento económico, el crecimiento se traduce en generación de empleos. Entonces, al poner todas estas barreras, en algún momento la economía de Estados Unidos va a seguir perdiendo competitividad. Claro. Se va a ver mermado esta rentabilidad del capital y entonces el futuro para ellos no pinta nada bien. Los costos laborales amenazan con... Estaba viendo un dato y los migrantes en la economía de los Estados Unidos aportan el 10% de la economía. Entonces imagínate. ¿Cómo lo ves, Carlos? Fíjate que hay una encuesta que recién liberó Cronos, una firma de consultoría, en donde se habla de 230 y tantas empresas encuestadas y lo difícil que está haciendo para las empresas en Estados Unidos en este momento contratar gente. Más tiempo y más costoso. Y decía la encuesta, más del 53% de las empresas están haciendo ajustes porque no consiguen ya fácilmente capital humano. Y esto tiene todo que ver con que está prácticamente en pleno empleo la economía de los Estados Unidos y los inmigrantes son parte de esa ecuación que muchos en Washington no han querido ver, ¿no? Entonces sí creo que México tendría que hacer un esfuerzo doble para incluso cabildear adecuadamente en determinados círculos y que el mensaje cambie, porque no puede ser que el único mensaje que esté prevaleciendo en la sociedad estadounidense sea el que hoy Donald Trump ha estado poniendo, que es que estorban los inmigrantes y que hay un problema con la inmigración de México. Tocayo, tu punto de vista. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abrió el camino para que mexicanos fueran a trabajar. Por una razón, había falta de mano de obra porque se habían enlistado en el ejército.
Y entonces se creó un escenario a través del cual Estados Unidos les retenía parte de las ganancias a los trabajadores y con ello aseguraba que regresaran al país porque ese capital se los iba a mandar a México. Lamentablemente, en México, como estamos acostumbrados a la corrupción, pues todavía hay gente que está pidiendo ese dinero que mandó a Estados Unidos. Pero creo que era una forma ordenada, finalmente, como lo sigue haciendo Canadá, de que viene mano de obra, en este caso la mano de obra campesina, hacen la tarea y regresa sin ningún problema. ¿Cómo ves esto, Eric? Creo que ese punto de vista es muy interesante y hay una cuestión, hay mucha miopía económica. Se habla de que las nuevas tecnologías, la robótica, desplazan mano de obra. Sí, hay un reajuste, pero hay que tomar en cuenta que la tecnología, a final de cuentas, compensa generando otro tipo de empleos, hace las actividades más productivas y a final de cuentas se avanza. Es como cuando la revolución industrial, digo que todos sabemos, la gente se iba incluso a atacar con hachas la máquina, a tratar de cerrar las fábricas, las historias del desempleo, estas famosas novelas de Charles Dickens, concentrarse en el sufrimiento. Pero no podemos decir que estamos peor ahora que hace 200 años, ¿no? La humanidad de alguna manera ha progresado más con la cuestión tecnológica. Entonces lo que no vemos es que sí hay un desplazamiento, hay un reajuste muy fuerte, hay ganadores y perdedores, pero a final de cuentas el número de empleos que se generan, la eficiencia de la productividad es más alta. Hay un riesgo importante porque además Donald Trump, ahora que ocurrió lo del Boeing 737 MAX, me parece que es el modelo, ¿no? Que tuvo el problema de este avión que se estrelló, y parece que el culpable es una pieza de software. Y entonces el propio presidente de Estados Unidos por ahí puso un tuit en donde decía, hay un problema con tanta tecnología y la gente del MIT que quiere avanzar todo el tiempo en materia tecnológica, y ponía en el tuit una sugerencia que no debemos ir por tanto avance tecnológico porque le estamos además quitando empleos a la gente. Entonces yo creo que hay un problema de comprensión en los Estados Unidos de lo que significa el avance que es en la tecnología inevitable y lo que implica esto en materia de la fuerza laboral, que tiene que ser reentrenada, recapacitada y tiene que absorber, cuando tenga que absorber migrantes, como es el caso de los Estados Unidos ahora mismo, pues a gente y posiblemente pues la tendrá que entrenar. Pero no es la lógica con la que está operando hoy por hoy el presidente de Estados Unidos y ese es el problema, ¿no? Pero además, Carlos, déjame decirte que más allá de la tecnología y este brinco tecnológico que estamos viviendo, hay trabajos en que los de Estados Unidos, los americanos, ya no quieren realizar. ¿Cuáles son esos trabajos? La construcción. Hubo un reclutamiento de trabajadores de los Estados Unidos y recibieron 0 solicitudes para la industria de la construcción, un ejercicio que se hizo. El 18% de la mano de obra mexicana que está en Estados Unidos, de los 15 millones que hay en Estados Unidos, está en la industria de la construcción. Y el 20% de las frutas y verduras que se producen en los Estados Unidos vienen de la mano de obra mexicana. Entonces, yo creo que ningún americano va a querer estar ya en el sector agrícola, en el sector de los perecederos, en el sector de los alimentos. Y es ahí donde la mano de obra mexicana ha jugado un papel relevante, Eric, para lo que tú llamabas la competitividad de la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y creo que esto es un buen caso, un buen ejemplo para ilustrar todavía más la cuestión de la miopía. La miopía no solamente va respecto a lo que comentaba Carlos de una incomprensión de lo que significa la tecnología, sino también hay como que celo profesional. Me ha tocado tristemente, y seguramente ustedes también, cuando viajando en Estados Unidos, un ejemplo, un taxista, de repente, de origen mexicano, que había emigrado allá hace 40 años, despotricando contra la mano de obra mexicana y diciendo que levanten el muro, que ya no vengan, nada más vienen aquí a provocar problemas. Le dije, oiga, usted vino aquí, usted es mexicano, usted es paisano, usted vino y progresó aquí. Y me dice, sí, pero ahora yo soy ciudadano norteamericano. Que no vengan más, ¿no? Exactamente. Es un poco entonces, el enfoque, ¿no? También es una miopía tremenda, ¿no? Creo que también hay que quitarnos el estereotipo de que los mexicanos solamente vamos a la agricultura o somos jardineros. Yo creo que hay mexicanos de alto nivel tecnológico. Por ejemplo, durante muchos años se desdeñó a los motores mexicanos o los que se fabricaban en México porque decían que era de segunda o de tercera. Ahora se venden en una forma inaudita por la calidad de la mano de obra. Esto implica que México estaría en opción también de tener pues, una aportación
de otro nivel. Incluso ahí están en la NASA ingenieros mexicanos. Había una organización llamada Red de Mexicanos con Talento, ¿no? Que estaban desplegados por todo el mundo. No sé si el gobierno sigue apoyando esta iniciativa porque era un poco autónoma y había científicos, había técnicos especializados en diferentes industrias, artistas que vivían en otras partes del mundo y se reunían justamente para pues hacer comunidad, pero al mismo tiempo integrarse mejor a las sociedades donde estaban. Yo creo que este tipo de iniciativas, aunque se transformen en nombre, pero es importante que haya políticas públicas específicas de parte del gobierno de México para que, si vamos a entrar en alianzas de nuevo orden con los Estados Unidos, no nada más sean de naturaleza comercial o de inmigrantes, como tú dices, agrícolas, sino que en todo el espectro donde los mexicanos pueden agregar valor en la economía, pues quede plasmado en blanco y negro cuáles son las condiciones para poder aprovechar ese potencial. Y retomando el punto del tocayo Barranco, 1 de 4 negocios que hay en Estados Unidos son negocios de inmigrantes, no solo de mexicanos, de todos los inmigrantes. Entonces, bueno, pues queda claro que la mano de obra no solamente es para mano de obra primaria, ¿no? Sino que es también generadora de riqueza y en este caso, pues generadora de negocios y fuentes de empleo, ¿verdad? Definitivamente, y de hecho cuando uno tramita la visa para Estados Unidos y saben ellos que va uno a trabajar y se trata de alguien de mano de obra especializada o va a estudiar o va a impartir clases, las facilidades desde la embajada son muy grandes. El trato es muy bueno por la aportación que mexicanos hacen allá a otros niveles, ¿no? Y recordar también que el uso de la tecnología también requiere mano de obra altamente calificada. Por muy eficientes que son, ha avanzado la robótica, pues todavía la mano de obra, el ser humano es fundamental para la operación de la tecnología. Sí. Yo creo que hay como una guerra de mensajes en este momento en el mundo, ¿no? Y sobre todo, si el presidente de Estados Unidos está en esta campaña construyendo su eventual perfil para una posible reelección, tendría pues que equilibrarse un poco estos mensajes para ver cuál es el valor agregado que están dando los migrantes real, que está sustentado en estos datos que estamos acá comentando. Y aunque haya una campaña, bueno, pues que la sociedad toda de los Estados Unidos comprende el valor económico de los inmigrantes. Pues al final ese país fue hecho con inmigrantes, ¿no? Ahora, el tema de la migración también es un tema, digamos, el tema de lo que vive Estados Unidos con México es un tema global. El tema de la migración es un tema global, se ha acrecentado por la desigualdad que estamos viviendo en el mundo. Y también, bueno, en cierta medida, pues estas voces que escuchan al presidente Donald Trump pues se explican porque como que es incómoda, ¿no, tocayo? El hecho de que pues vengan migrantes. Por ejemplo, ahora lo estamos viviendo con los migrantes que vienen de Centroamérica. Hay muchas personas que se irritan que vengan migrantes de Centroamérica a quitarnos el empleo. Pero forma parte de lo que estamos viviendo en el ámbito global, ¿no? Sí, efectivamente, hay cierto cinismo cuando se dice que tratamos bien a los migrantes que vienen de Centroamérica y nos quejamos que nos traten mal en los Estados Unidos. Creo que eso no es coherente, ¿no? Pero creo que la migración tiene que detenerse, sí, en un momento dado a través de políticas que se creen empleos. En México podría haber más oportunidades si se reviviera el programa que se llamaba originalmente Escuela Industria y después Escuela Empresa, donde había una compatibilidad entre las universidades y las escuelas para saber qué carreras eran las que estaban en boga. Nos alcanzó la digitalización y no teníamos de elementos. Hasta ahorita, por ejemplo, hay una escasez de miles y miles de ingenieros especializados. Creo que esto nos arraigaría y en un momento dado, pues sí, habrá algunos que se vayan al extranjero, pero tendríamos buena armonía en cuanto a lo que requiere la empresa de los estudiantes y de los profesionistas. Eric, nos quedan 15 segundos. Me gustaría el último concepto tuyo de capital humano. ¿Cómo lo sientes para cerrar el programa? Mano de obra especializada es fundamental para el progreso económico. Entonces, esa es la transición que se está viviendo, de mano de obra no calificada que desplaza la maquinaria de entrada o la tecnología a la creación de mano de obra altamente especializada. El gran reto para México para poder cerrar la brecha entre ricos y pobres. Pues muchas gracias, Eric. Gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, Eric Guerrero. Carlos Mota, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Alberto Barranco, muchas gracias. Amigos, gracias por habernos sintonizado. #Su Economía en Juego. Buenas noches.